Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Amor. Y este es su programa, Y dijo Dios. Siguiendo con el tema del liderazgo, de acuerdo al último estudio que hicimos la vez pasada, hoy voy a hablar de cómo un líder se dio bajo presión. Y usted se preguntará, ¿cuál será ese líder? Lo vamos a descubrir en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. La palabra del Señor dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ya más o menos tenemos pistas, ¿no? Vamos a hablar hoy del rechazo de Saúl. Usted se acuerda de Saúl, se acuerda de la vida de David también, junto a este hombre. A veces pensamos que Saúl, desde que comenzó su vida, era trágica, que todo le salía mal, que nada podía ser bien delante de Dios. Pero así no es. Vamos a hacer un pequeño recuento de qué fue lo que sucedió en la vida de Saúl. Saúl tenía todo a su favor. Alto, bien parecido, llamaba la atención de la gente por su apariencia. Dios lo escogió para ser el primer rey de la historia de Israel. Poco después era ungido en secreto. El Espíritu de Dios vino sobre él. Este fue un encuentro con Dios que afectó toda su personalidad. Quiere decir que Saúl tuvo un encuentro con Dios. Casi inmediatamente, Saúl se hizo cargo de una operación militar de rescate, salvando de la mutilación a la gente de una ciudad sitiada. Luego fue coronado rey en ceremonia pública, aunque él mismo no había hecho campaña alguna para lograr este cargo. Sabiamente se negó a que sus oponentes fueran castigados. En vez de ello, unificó a las 12 tribus tras de sí, aun cuando él mismo provenía de una tribu pequeña y minoritaria. Saúl escogió a los mejores jóvenes para servir en su ejército. Uno de ellos era David. No solamente era un general hábil, sino también un general leal que nunca se opondría a Saúl, aun cuando tuvo una buena excusa para hacerlo. David se casó con la hija de Saúl. Jonatán se convirtió en el mejor amigo de David. Esto debería haber solidificado la alianza, sellando el éxito de Saúl. Si lo ven, Saúl lo que hacía no era tan mal, comenzó muy bien. Pero empezaron las presiones sobre la vida de este hombre. Y con todo la vida de Saúl tomó un giro trágico. La primera señal de dificultades, según el relato de Primera de Reyes, apareció poco después de haber ascendido al trono. Mientras preparaba la campaña contra los filisteos, Saúl se mostró impaciente. Samuel, que estaba encargado de dirigir la preparación espiritual adecuada para la batalla, se retrasó 7 días. ¿Por qué? Porque este hombre, Samuel, era el que estaba dedicado de parte de Dios para llevar las ceremonias religiosas y los sacrificios. Entonces los hombres de Saúl comenzaron a desertar y Saúl decidió que no podía esperar más. Él mismo comenzó a efectuar los sacrificios religiosos que se suponía que Samuel, el sacerdote, tenía que presentar. En ese momento llegó Samuel, increpó duramente a Saúl. El apuro de Saúl, aunque parezca insignificante, demostraba una debilidad interna, su disposición a comprometer, bajo presión, las direcciones que Dios les daba. La batalla tomó lugar pocos días después e Israel triunfó milagrosamente. Pero en la victoria, Saúl actuó algunas veces en forma vacilante y en otras en forma apresurada. No podía decidirse a atacar.
Luego hizo un voto jactancioso que desorganizó al ejército israelita, permitiendo que los filisteos huyeran. Pero no solamente eso sucedió en la vida de él, sino que generó un intento de asesinato. Cierto tiempo después, Saúl entró nuevamente en componendas bajo una situación de apremio, al no seguir las instrucciones precisas que Dios había dado para la campaña militar. Una vez más, Samuel lo atrapó en el momento justo. Esta vez acusó a Saúl de rebelarse contra Dios. Las palabras de Samuel deben haber resonado en los oídos de Saúl el resto de sus días. Le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Sin el apoyo de Dios ni de Samuel, Saúl perdió su confianza en sí mismo. Un espíritu malo lo atormentaba. En vez de establecer una alianza con David, lo persiguió, obligándole a huir al desierto para salvar su vida. Eventualmente, el temor redujo a Saúl a estados de inseguridad continua, incapaz de brindar liderazgo. Vean cómo está transcurriendo la vida de este hombre, a pesar de que Dios lo había llamado inicialmente para ser rey. En tal condición, él, o sea Saúl, y su ejército perdieron una batalla histórica contra los filisteos, permitiéndole recuperar el control. En dicha batalla, tanto Saúl como Jonatán perecieron. Ahora, ¿por qué fracasó Saúl? El libro de Primera de Samuel no psicoanaliza a Saúl, simplemente anota lo sucedido. Los hechos, no obstante, apuntan a una moraleja. Saúl había comenzado con todas las oportunidades del mundo, solo parecía faltarle una compulsión fuerte para obedecer a Dios sin preguntas. Bajo la presión de las circunstancias, trató de flexibilizar las reglas, perdió así el apoyo de Dios y se volvió cada vez más temeroso, apresurado y celoso. El liderazgo malo de Saúl dejó a Israel en peores condiciones que al principio. El reino que David heredó de Saúl estaba de nuevo bajo la dominación militar filistea y estaba dividido en norte y sur. Saúl demuestra la tragedia peculiar de un mal líder. No solo se daña a sí mismo, inevitablemente arrastra a otros consigo. Si vemos que la vida de Saúl no fue desde el principio mala, tuvo muchas oportunidades, como hombre, como militar, pero también cuando tuvo un encuentro personal con Dios. Lamentablemente, bajo la presión que ejercían sobre su vida, él cedió. No se apegó a las reglas de Dios, sino que quiso tomar por sus propias manos todas las decisiones que se tenían que realizar de ahí en adelante, no solamente para él, sino para el pueblo de Israel. Te pregunto, cuando estás en situación de liderazgo, sea en tu hogar, sea en tu trabajo, sea en un ministerio espiritual, ¿cómo responde ante las adversidades? ¿Son las debilidades de Saúl, las que hemos visto el día de hoy, tuyas? ¿Eres fácil de ceder cuando hay mucha presión sobre tu vida? ¿Te has preguntado esto? Recuerda que las oportunidades en tu vida pueden llegar en cualquier momento. Incluso Dios te puede llamar para algo grande. Pero si tú rechazas a Dios, no solamente estás rechazando la oportunidad eterna de salvación de Dios, sino que puedes influenciar a otros que lo necesitan. Es hora de reflexionar. ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Me estoy apegando a las reglas y directrices de Dios? ¿Escucho la voz de Dios? ¿O simplemente me dejo guiar por mis instintos humanos, carnales o de mi corazón? Recordemos que el corazón es engañoso. Lo dice las Escrituras. Y tú, mi amigo que no conoces al Señor Jesús, si tú quieres ser un hombre, deseas ser una mujer de Dios que lleve un liderazgo primero en su vida, en su familia,
para seguir adelante, es momento que aceptes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Ahí donde estás, haz una oración. Dile al Señor que perdone tus pecados y Él lo hará. Y Él te acogerá con sus brazos de amor para limpiarte y darte lo que necesitas para seguir adelante. Mis amados, si este mensaje ha sido de bendición, por favor compártelo para aquel que lo necesite. De esta manera llevamos el mensaje a todas las naciones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.